Listo. Perfecto. Ahora sí, para los que todavía no se conectan y van a ver la clase ahí en línea, YouTube, les damos la bienvenida, al igual que todos los que estamos ahorita conectados. Es un gusto el saludarlos. Es un gusto volvernos a conectar porque el día de hoy es un tema muy bonito que se va a conjuntar con el tema que vimos la semana pasada, en el cual pues vamos a seguir viendo la carpeta 4 hasta que yo creo que tengamos la oportunidad de nosotros tener prácticamente la oportunidad de cambiar el siguiente año con la carpeta, porque estamos esperando que, si Dios así lo quiere y si Dios nos permite seguir avanzando, podamos nosotros terminar la carpeta 4 a final de año. Como les decía, íbamos a estar viendo dos temas por clase, pero de verdad que Dios nos ha sorprendido y no sé si ustedes pudieron ver la clase pasada. Es algo muy especial que Dios confirmó incluso justo con el canto que estábamos analizando la clase pasada acerca del tu amor que quebranta, el tema 1.8. Y déjenme, porque se me volvió a dar el compartir pantalla. Listo, listo. Ya ven que habíamos visto el tema del su amor que quebranta y de hecho analizamos la parte de la alabanza que decía, ¿no? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, y esa de hecho fue la que cantamos en el segundo servicio, ¿no? Entonces, es algo que es increíble que Dios no nos esté permitiendo a lo mejor avanzar, porque Dios siempre va a poner ese momento para que nosotros podamos enfocarnos en lo que realmente nos va a ir poniendo Dios en nuestras vidas. Y pues Dios usa este discipulado para confirmar muchas veces su palabra, ¿no? Entonces, es increíble que Dios nos haga esa pausa y que a lo mejor tengamos como proyecto terminarlo a final de año, pero pues si nosotros tenemos la oportunidad de seguir analizando estos temas que vamos a estar viendo antes de final de año, pues a lo mejor nos tardaremos a lo mucho un mes más o un mes y medio más para poder completar la carpeta 4 y ya poder finalizar el discipulado, pero pues obviamente finalizaremos el discipulado, pero pues, obviamente volveremos a empezar, ¿no? Entonces, ya a lo mejor quien no haya tomado la carpeta 1 va a estarse conectando hasta que ya sientan que pues prácticamente vieron todos los temas, pues ya pasaremos a una graduación del discipulado, ¿no? Pero bueno, después de esa mega introducción que les di, les voy a pedir por favor que vayamos a presentar esta clase delante de nuestro Dios y que seamos tocados por Él, y que, como siempre lo decimos en cada clase, Dios abra nuestro entendimiento para poner lo necesario de esta clase en nuestras vidas del día de hoy, ¿vale? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentar este tiempo. Dios precioso, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de conectarnos nuevamente a este discipulado tan amado, tan querido, tan valioso que es para nuestras vidas, y gracias te damos porque nos has permitido conocer el valor que tiene tu palabra, nos has permitido conocer tantas riquezas que tenemos, incluso en esta carpeta 4 que tiene como título Conociendo a Dios, nos permites conocerte a ti de una forma diferente, incluso cuando ya hemos estudiado estos temas, Señor. Gracias porque nos das una unción fresca en todo tiempo, porque nuestro entendimiento está conectado contigo, y como siempre te pedimos que tú des esta clase y te pedimos que nuestro entendimiento siempre esté abierto para que tú seas depositando en nuestras vidas lo que necesitamos saber. Y como siempre queremos, siempre Dios, siempre, siempre, siempre queremos, Dios, que tú confirmes tu palabra, no solamente en este domingo, sino a través de las predicaciones de la semana, Señor, y que podamos saber que tú eres un Dios integral, que quieres siempre confirmar su palabra, pero además de confirmar su palabra, quieres depositar algo en nuestras vidas para que la pongamos en práctica en todo tiempo. Que no solamente seamos oidores, como dice tu palabra también, si no seamos hacedores de tu palabra y de lo que tú nos dices. Ponemos la clase en tus manos, como siempre, y te damos gracias en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, como les decía que íbamos recapitulando el tema 1.8, que es el tema de su amor que quebranta, pues habíamos visto esta parte que confirmamos la clase pasada, de ahí que confirmamos con las predicaciones.
eh, vimos que pues la clase pasada vimos que ese amor que Dios tiene para nosotros también produce quebranto, ¿no? Y esto, vimos la definición de quebrantamiento, vimos absolutamente que Dios procesa esa voluntad en nuestras vidas para que nosotros podamos someternos a su voluntad, porque su voluntad va a ser mucho más agradable y perfecta, y pues cuando Dios a veces sentimos que quiebra algo en nuestra parte es para que podamos tener nosotros una total dependencia de Él, sabiendo que lo que nosotros hemos construido no siempre va a ser bueno y que pues a veces tiene que ser derribado eso para que la perfecta voluntad de Dios construya algo mejor en nosotros y pues que sea dirigiéndonos porque nuestras decisiones a veces sí van a ser prudentes, sí van a ser piadosas, pero Dios tiene una mejor decisión sobre nuestras vidas. Entonces, de hecho, también estaba platicando con algunos de ustedes que después de la confirmación que teníamos el domingo, de hecho, hay un disco de unos artistas cristianos, bueno, unos cantantes cristianos, que pues efectivamente tienen una palabra en otro idioma que pues significa prácticamente esa parte, ¿no? De lo que, del análisis de ese disco, pues tiene mucha importancia decir pues que muchas veces Dios a veces nos va a tener que romper para que tenga más valor nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque lo que tiene el disco de un corazón es que efectivamente, ¿no? Hacen referencia a una artesanía o a un modo de artesanía que las cosas que están rotas las tratan, bueno, le dan un tratamiento diferente a esa artesanía y les ponen oro a esas imperfecciones o a esa parte que estaba quebrada para que incluso la artesanía, primero que todo, tome funcionalidad y sobre todo que tome más valor al ser con la reparación con oro, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Dios hace eso mismo, Dios nos quebranta, Dios nos moldea de una forma diferente y si a lo mejor hay algo que necesita, como les decía, ser derribados, pues nos ayuda a nuevamente ser reconstruidos y a darle mucho más valor a nuestra vida, ¿no? Y entonces, pues no se trata de que el quebranto lo podamos entender, sino que nosotros podamos saber que si Él permite algo en nuestras vidas, que quebranta nuestra vida, que cambia por completo nuestra perspectiva de algo que nosotros estemos viviendo, siempre nos ayudará a bien, ¿no? Y pues eso lo recordamos con la cita bíblica de que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Entonces, con eso cerrábamos el tema 1.8 la clase pasada y pues conjuntándose con ese tema 1.8 vamos a ver que el tema de hoy es el tema 1.9 que tiene como título No hay condenación. Entonces muchas veces ese quebranto, muchas veces incluso nuestras decisiones pueden llegar a nosotros como que, ay, pues sentirnos culpables por algo que cometimos, ¿no? Y pues esto es normal en el ser humano porque pues uno tiene conciencia y Dios pone esa conciencia en nuestras vidas, que la conciencia siempre es movida por el Espíritu Santo para saber cuando nosotros realmente nos estamos equivocando y pues como lo veíamos anteriormente en el discipulado, que pues el Espíritu Santo tiene como función el convencernos de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Y pues como lo veíamos en el tema anterior, estudiábamos que el amor de Dios producía ese quebranto. Y aunque a veces hay duda en nuestro corazón de por qué atravesamos un desierto, debemos de saber que en ocasiones las cosas que vivimos no son siempre provocadas en nuestra vida por nuestras decisiones, sino que a veces Dios va a permitir algunas cosas para podernos enseñar, preparar y cimentar nuestra fe en Él. Pero además, el día de hoy vamos a ver que aun cuando nos equivocáramos, su amor que nos quebrantó, su amor que nos restauró, su amor que nos da aún más valor a nuestra vida, también nos va a decir que incluso con nuestros propios errores, no debemos de sentir condenación, porque además de ser un Dios justo, un Dios que le gusta el orden, le gusta que todas las cosas estén de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él pide, pues aún así nos dice que no debemos de sentir esa condenación, porque además de ser ese Dios justo, es un Dios que ama a su creación, que ama lo que Él hizo en nuestras vidas y nos abre un panorama para que no volvamos a nuestra antigua manera de vivir. Y pues nuestra antigua manera de vivir era
o sea, como nos alcanzaba nuestro entendimiento, ¿no? Pero cada vez que nosotros leemos la Biblia, de hecho, este discipulado nos ha abierto mucho los ojos para poder saber qué está bien y qué está mal delante de Él. Podemos saber que hoy nos dice, si aún nos equivocamos el día de hoy, Dios nos va a decir, no te condeno, porque pues es lo que vemos incluso con el testimonio, bueno, más bien con la historia que vemos con la mujer que fue hallada en adulterio, ¿no? Que pues incluso él pudiendo condenar, nuestro Señor Jesús pudiéndola condenar, pues le dice, ¿no? Vete y no pecas más, ¿no? ¿Por qué? Porque aún le dicen, ¿no? O sea, ¿dónde están todos los que te estaban juzgando, ¿no? ¿Dónde están todos los que estaban diciéndote que te iban a apedrear por ser una mujer adúltera, ¿no? Y pues prácticamente no había nadie, ¿no? Y aún incluso él, ¿no? Nuestro Señor Jesús, sabiendo que él era el único que podía juzgarla, pues es lo que le dice, ¿no? Ni yo te condeno. De hecho, es justamente esa frase, ¿no? Que le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ese es un versículo cumbre para este tema 1.9 que podemos nosotros leer que no hay condenación, cuando incluso la condenación puede llegar a nuestras vidas por nuestros errores, por lo que hemos cometido. Dios nos da esa oportunidad y nos abre el panorama que aún en esos errores no hay condenación. Y pues continuando con la presentación, vemos que dice que si nosotros buscamos desde el inicio de la Biblia, podemos nosotros encontrar historias de personajes que se encontraron con un Dios que además de formarlos, además de eh, darles un camino para recorrer, pues vemos que siempre demostró un amor que cubrió multitud de faltas. Y pues un ejemplo también muy insigne, incluso desde los comienzos, puede ser el de Abraham, ¿no? Que antes de recibir la orden de Dios de andar delante de él siendo perfecto, y de hecho se lo dijo a los 99 años, pues antes de que sucediera esto, tuvo que caminar, tuvo un caminar en la tierra, desde la tierra de Canaán, y pues tuvo una orden, ¿no? Directamente de Dios que pues se saliera de la tierra de sus padres y de su parentela para que pues pudiera él ser librado porque iba a haber un juicio delante de ese pueblo, ¿no? Entonces, incluso en esa situación, él desobedeció a Dios, ¿no? Al salir de la tierra de Harán con su sobrino Lot, cuando Dios le dijo que se saliera, ¿no? O sea, que se deslindara de su parentela. ¿Por qué? Porque pues él había sido escogido para ser librado de ese juicio, ¿no? Porque había muchas situaciones que, pues que Dios ya reprobaba, que pues era una tierra donde pues había mucha pues, desobediencia, había mucho pecado y lo que él quería, pues nuestro Dios quería era librarlos de esa situación, ¿no? Librarlos de ese juicio. Y pues uno de ellos vemos, ¿no? Que si continúa la historia, pues vemos que incluso cuando Lot se separa de Abraham, pues vemos que su esposa se convierte en estatua de sal, ¿no? Entonces, porque la condenación ya era tanta que pues nosotros vemos que ya había un juicio de parte de Dios, ¿no? Y lo que vemos era que en todo tiempo, pues Dios es un Dios justo, pero también es un Dios que, a pesar de todo, pues amó a Abraham, ¿no? Y pues inclusive en esos errores, también al ver que mintió, al decir que Sara era su esposa para que no lo mataran, cuando ves él ya había partido de la tierra de sus padres, y también cuando él se equivocó, ¿no? Al llegarse a Agar, al decir que pues prácticamente le ibas a echar una mano a Dios, ¿no? Le iba a decir, no, pues sabes qué, Dios, si no me das un hijo, pues sí, yo te voy a echar la mano con mi sierva, ¿no? Y estas cosas, todo ese tipo de cosas, pues vemos que era un hombre, ¿no? O sea, Abraham era un hombre que prácticamente tenía errores como nosotros, incluso a lo mejor no eran deliberados, porque pues, él quería librar su vida cuando dijo que Sara era era su hermana, perdón, aquí en la presentación dice que era su esposa, pero no dijo que era su esposa, sino en lugar de decir que era su esposa, era su hermana. Y pues ese tipo de errores, pues no, a lo mejor no eran errores graves, pero sí, no era un andar delante de Dios perfecto, ¿no? Como le dijo a los 99. Entonces, ese tipo de cosas, pues nos dejan ver que, pues las consecuencias, pues no dejaron de llegar, pero aún así Dios tuvo la oportunidad de decirle, Dios no los pasó por alto, porque sí tuvo sus consecuencias, pero permitió que Abraham no viviera con culpa por esos
por esos acontecimientos que tenía, ¿no? Incluso Dios le renovó el pacto, pues ya cuando incluso nació Isaac y le dijo, ¿no? Que él iba a ser padre de multitudes y aún así diciéndole que él iba a ser padre de multitudes, sabiendo que iba a ser padre a los 99, tenía la oportunidad de formar esa fe y decirle, pues sabes que yo te creo, ¿no? Incluso ya cuando Isaac nace, ya cuando Isaac está presentándose para hacer el sacrificio, pues aún así Abraham le creyó a Dios, sabiendo que pues Dios ya le había perdonado muchas cosas y que si era su voluntad que fuera sacrificado Isaac, pues sabía que se iba a creer hasta el final y pues que incluso si Dios ya le había dado la promesa de ser padre de multitudes, pues Dios iba a proveer con otro hijo, ¿no? Con otra descendencia y pues le creyó hasta el final, hasta que pues Dios suplió pues, siguió formando a Abraham a Isaac hasta que pues vemos la historia que se convirtió, ¿no? Que tuvo a sus dos hijos y después de ahí salió el linaje de Israel, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos, que leemos, que tenemos este panorama, pues sabemos que incluso en los errores, Dios no nos condena si ve que hay un corazón arrepentido, si ve que hay un corazón que no es malintencionado delante de él, ¿no? Y este es uno de los ejemplos, ¿no? Con Abraham, pero adicional de esto, pues Dios no permitió que Abraham viviera con esa culpa, porque todas las veces que pecó, él se arrepintió, cambiando su mentalidad y caminando conforme a lo que Dios le dijo y le creyó. Y por eso hoy en día él es considerado en Hebreos como el padre de la fe. Entonces, si ese hombre que se equivocó, que pecó, es considerado hoy un héroe de la fe, hoy podemos saber que tenemos esa esperanza de que nuestra vida y nuestro caminar debe de ser sin culpa, pero sobre todo buscando que como Abraham a los 99 años anduvo delante de él y fue perfecto. Entonces eso es lo que tenemos que aspirar a hacer. Y pues además no leemos que el diablo lo estuvo atormentando con la condenación y la acusación de todos sus pecados. Entonces Dios siempre va a querer librarnos de la condenación y de la acusación del diablo a fin de que nosotros podamos vivir en la plenitud de su gracia. Y pues ahora mucho más, nosotros tenemos el beneficio de que antes que Abraham tuviera a Jesús en su corazón, hoy en día nosotros tenemos a Jesús y al Espíritu Santo que nos va a convencer cuando nosotros nos estamos equivocando. Y entonces no vamos a tener esa condenación porque siempre, antes de tener una condenación en nuestra vida, antes de llenarnos de culpa, siempre vamos a tener al Espíritu Santo que nos recuerda y nos dice, ni yo te condeno, como le dijo a esa mujer adúltera nuestro Señor Jesús, le dijo, vete y no peques más. Entonces, el día de hoy, si nosotros nos hemos equivocado, si nos hemos llenado de errores en nuestra vida, Dios nos dice, Dios nos quiere quitar la culpa y Dios nos quiere decir que vivamos bajo su gracia, pero siempre tratando de no abusar de ella y diciendo, ni yo te condeno. Hoy en día, hayas hecho lo que hayas hecho, no te condeno si tú te arrepientes y presentas tu vida delante de mí, ¿no? Entonces, en este caso, uno de los problemas en nuestra vida siempre va a ser esa acusación y condenación, y que estaba entrada en nuestra vida a través de nuestra conciencia, utilizando personas o aprovechando los errores que cometemos para engañarnos y meternos la idea del enemigo de que no tenemos perdón ni esperanza de restauración. Pero pues si el día de hoy vamos a una casa que se llama Restauración Centro, pues tenemos que tener siempre el entendimiento de que aunque lo sepamos, nosotros debemos de saber que hay esa restauración en todo tiempo y que ni por un momento debemos de sentir esa culpa o esa condenación de que nosotros no somos aceptables delante de Dios, porque sí, a lo mejor por nuestros actos no vamos a ser aceptables delante de Él, pero lo que Él quiere es que no vivamos con esa carga o esa culpa de que no, pues Dios no me va a perdonar porque ya me equivoqué, porque ya le mentí a mis papás, porque ya incluso los ofendí, porque no los honré, porque no hice lo correcto delante de ti, porque a lo mejor mentí, porque a lo mejor hice cosas malas en el trabajo, en la escuela, en donde yo me esté moviendo, porque a lo mejor me estoy juntando con malas amistades, porque a lo mejor no estoy siendo honesto con mis maestros, con las personas de mi trabajo, porque tal vez incluso en la misma iglesia sí soy buena persona y afuera no lo soy,
Entonces, todas esas cosas que pueden estar llenando nuestro corazón y nuestra conciencia, debemos de decir y de pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a salir de eso y que nos recuerde en todo tiempo que ni Él nos condena por esas cosas y que tenemos que buscar el arrepentirnos de todo corazón, ¿no? Entonces, ninguna condenación va a sugerir que Dios no nos puede perdonar ni restaurar, ni la condenación de otras personas, ni la condenación en nuestra propia conciencia. Entonces, ambas siempre van a venir sugeridas por el diablo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo y buscamos arrepentirnos, ninguna condenación debe de existir. Y aquí se los puse pues subrayado en azul. ¿Por qué? Porque ninguna, o sea, no hay ningún argumento válido para decir que nosotros tenemos que tener alguna condenación si Él ya pagó por nuestras condenaciones, ya pagó por nuestros errores, por todo lo que podamos hacer. Y si el día de hoy podemos estar nosotros con esa condenación, prácticamente es como si no estuviéramos haciendo válido el sacrificio, como si a Dios no le alcanzara el sacrificio de Jesús para quitarnos esa condenación. Es algo que va a ser complicado de quitar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre va a estar penetrando en nuestra mente, pero lo que tenemos que pensar en todo tiempo es que si Él ya lo hizo, es más que suficiente para que no carguemos con esa conciencia, con esa voz de las personas que nosotros nos equivocamos. Ay, pues es otra vez el cristiano que se equivocó, es otra vez el varón de Dios que le volvió a contestar a sus papás, el varón, la mujer de Dios que quiso hacer algo bien y que no lo logró. No, todas estas cosas debemos de quitarlas de nuestra mente, de nuestro corazón, sabiendo que a Dios y a nuestro Señor Jesús sí le alcanzó para poder dignificar nuestra vida y para podernos dar el nombre y el atributo de ser hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos esa herencia que Dios nos ha dejado. Y Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un regalo tan grande que no debemos de desperdiciar en ningún momento. Lo que contiene este versículo es muy importante y no podemos dejarlo pasar desapercibido. Los que están en Cristo Jesús. Esto es muy importante porque aquí aplicamos para los que todavía no se han metido a la facultad, que es un comercial, porque hay una materia que se llama hermenéutica y hay una materia que se llama exégesis y aquí nos permite desglosar y ver por qué las preposiciones, por qué las conjunciones, porque cada cosa que está escrita en la Biblia tiene su razón de ser. Entonces, si nosotros analizamos el versículo anterior que les decía de Romanos 5:8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces dice, los que están en Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, todas estas partes, por ejemplo, los que dicen los que están en Cristo Jesús, dice la conjunción. La conjunción en tiene una preposición que indica en qué lugar, tiempo o en qué modo está. Y también la otra preposición que es en, igualmente, determina la acción del verbo. Entonces dice que Romanos 19 dice, no, pues estar en determina una acción dentro de Jesús, que esto se refiere a los que son salvos mediante la confesión de fe, pues que vemos en Romanos 19, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú vas a ser salvo, ¿no? Entonces, esta misma conclusión, pues vamos a dar como detenimiento que no hay argumento más grande que pueda revocar o hacernos olvidar que Dios nos perdona y nos va a quitar la culpa por equivocarnos, siempre y cuando haya un corazón arrepentido y dispuesto a no volverse a equivocar de forma deliberada. Y entonces aquí, ¿con qué podemos culminar? ¿Con qué podemos decir este cierre de tema? Pues que en todo tiempo, si nosotros sabemos que amamos a Dios, pues no hay ninguna condenación, ¿no? Y como lo veíamos también desde Romanos 5:8, Él muestra su amor para con nosotros, ¿no? En que siendo aún pecadores,
Él murió por nosotros y que nada puede quitarnos la paz, nada puede quitarnos esa promesa que Dios nos ha dicho, ¿no? Que si Él murió por nosotros, Él va a mostrar su amor en nuestras vidas. Entonces, todo esto que estamos analizando y todo lo que leemos en Romanos 19, que si lo leemos desde antes de Romanos 19, que de hecho se los voy a leer para que podamos ya terminar este tema, y que nos quede bien claro, que es Romanos 19. Vemos incluso el tema 1.7 ahí en el título, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a Romanos 10 del 1, es más, desde el 9, versículo 30, viene como subtítulo La justicia que es por fe. Entonces, si nos damos cuenta, todo viene conjuntado. ¿Por qué? Porque lo que veíamos en el tema 1.7, que es la justicia de Dios, Dios nos justifica de tal manera que, como lo veíamos también en el tema 1.8, nosotros no vamos a tener la oportunidad de que el quebranto, pues, atemoriza nuestra vida o que nos haga perder la fe, que nos haga perder el rumbo, que nos haga perder la esperanza, sino que al contrario, hoy en día tengamos la oportunidad de que la condenación tampoco pueda hacer efecto en nuestras vidas y que esa justicia y sobre todo ese amor que tiene por nosotros no nos haga perder el rumbo y no nos haga perder la esperanza. Entonces, desde esta parte, y si ustedes tienen tiempo de leerlo en casita, vamos a poder ver que la justicia que es por fe, en todos estos versículos, vemos que antes de Romanos 19, pues vemos que dice, ¿no? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces viene al 1.7, ¿no? Que veíamos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y dice, esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, y esto es lo que incluso podemos utilizar en evangelismo, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, si nosotros lo leemos desde el versículo 10, no, desde el versículo 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y la vergüenza entra cuando hay una condenación dentro de nosotros o cuando hay una condenación que estamos recibiendo de alguna persona. Entonces, todo esto se conjunta si nosotros leemos todo el panorama de un versículo en especial. En este caso ya leímos Romanos 19 y Romanos hasta el versículo 13 y nosotros nos damos la oportunidad de que aún teniendo esa confesión de fe, aún puede haber vergüenza, aún puede haber condenación, aún puede haber ese qué dirán de mí porque yo me equivoqué en el pasado. Hoy en día podemos recibir esto en nuestro corazón y decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy me siento culpable, hoy tal vez siento que los errores están mermando mi vida, o tal vez los errores están haciéndome pues sentir mal en todo el tiempo, salgo de la iglesia y salgo bien prendido, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en mi vida, pero al otro día alguien me recuerda que me equivoqué en el pasado. Hoy tenemos que decir que Dios nos fortalezca,
que Dios nos ayude a ser fuertes para que Dios nos recuerde en todo tiempo que ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y aún pecando, tenemos la esperanza de que es un Dios justo, un Dios bueno, que nos va a ayudar a arrepentirnos y a buscar que nuestro caminar no sea equivocándonos de forma deliberada. Entonces, pues una vez terminando este tema, sí me gustaría utilizar estos 4 minutos que me quedan para poder orar, porque si alguno de nosotros todavía tiene esa culpa, tiene esa condenación de haberse equivocado en el pasado, Dios no quiere que nos quedemos de la misma forma. Y Dios quiere que esto se restaure en nuestro corazón y que la culpa no vuelva a entrar a nuestras vidas jamás, sabiendo que Él restaura todas las cosas y que si hay un corazón que está arrepentido el día de hoy conectado o viendo la clase en YouTube, no vamos a volver a ser los mismos y no vamos a volver a sentir condenación, porque en Él no hay condenación de nada. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos perdone si nos hemos equivocado. Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana porque nos das la oportunidad de saber lo que tiene tu palabra, Señor. Que tú no nos condenas en este tiempo, Señor. Que a pesar de los errores que tenemos, que a pesar de las equivocaciones que podemos presentar en nuestras vidas, tú el día de hoy nos dices que no nos condenas, ni tú nos condenas, sabiendo que tú eres el único justo, tú eres el único bueno, tú no nos condenas, Señor. Y hoy en día queremos presentarnos delante de ti y queremos arrepentirnos por los errores que hemos cometido, Señor. Queremos arrepentirnos si tal vez en el pasado hay algo que tal vez ni siquiera podemos decir que puedes perdonarnos, Señor. Hay algo, si hay algo que está pendiente, si hay algo que no está delante de ti resuelto, Señor, hoy queremos entregarlo delante de ti y pedirte que nos perdones, que nos restaures, que nos purifiques, que si tenemos que estar quebrados como lo vimos en la semana pasada, quiébranos, Señor, pero también restauranos, Señor, y permite que nuestra vida tome un valor diferente y que podamos el día de hoy creer que tú haces todo nuevo, Señor, que tú restauras lo que ya pasó, que tú olvidas los pecados, que como lo hemos escuchado con nuestro pastor, que tú depositas en el fondo del mar todo y tú lo olvidas, Señor, tú no tienes presente nada, Señor, delante de ti, Señor, delante de nuestras vidas, lo que no hemos hecho, Señor, dice tu palabra que si hay un arrepentimiento, que ya no recuerdas lo que pasó antes, Señor, sino que tú, con tu excelente amor, con un amor que cubre multitud de faltas, que cubre multitud de pecados, tú el día de hoy nos dices, ni yo te condeno. Permite que cada uno de los que están conectados y escuchando esta clase tengan en su corazón el saber, en su mente, en su corazón, en su espíritu y en su alma, que ni tú los condenas, Señor, que desaparezca por completo toda condenación de su vida y que todo lo que ellos habían recibido, que ellos habían creído, que ellos habían tenido en sus vidas, desaparezca de esa culpa en sus vidas y que tú les traigas tu paz, les traigas tu amor y les traigas la esperanza de que el día de hoy puedan escribir una historia diferente. Te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por su clase, te pido que los bendiga, Señor, y que siempre los sigas esforzando para que ellos puedan seguirse conectando desde temprano a las 7 de la mañana un domingo, porque no lo hacen por nosotros, no lo hacen por un ser humano, sino lo hacen por ti. Te doy gracias y te bendigo en el precioso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Y pues bueno, después de esta oración, ya me queda menos de un minuto, me despido de ustedes. Gracias a Dios por esta clase, gracias a Dios por sus vidas, porque se permiten conectar en este tiempo. Y nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema, que es el tema 1.10, que vamos a ver la siguiente semana. Me despido de ustedes, Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, amigos. Adiós, amigo. Gracias. Dios los Dios te bendiga, amigos. bendiga. Bye. Gracias, nos vemos. Chao. Bye.